Sorpresas maravillosas. Desde 3 semanas, Israel vive con una dinámica de acontecimientos favorables que nos caen del cielo como sorpresas maravillosas, malgrado las preocupaciones políticas internas creadas por nuestros politicianos que no se arrestan de pelearse y de amenazarse de hacer nuevas elecciones. No nos gusta del todo de ir a votar por la 4ª vez en un año, cosa que no los ayudará a mi senso a poder trocar mucho la aritmética existente de la Knesset. El primer ministro Netanyahu, malgrado su preocupación profunda de poder ser condenado en caso que se topará culpable de corrupción, no se arresta de laborar por el bien de Israel a afrontar la coronavirus que no nos deja reflo. La primera sorpresa favorable fue el anuncio 3 semanas antes de la sociedad Chevron, la cual mercó por $5 millardos la sociedad Nobel Energy, uno de los socios principales de los pozos de gas en mar de Israel. El ministro de la Energía, el profesor Yuval Steinitz, sobre este acuerdo se orgulló al nombre de Israel, diciendo: esto fue el del cabo clavo enfingado al cercolio del boicot árabe. La sociedad de carburantes Chevron fue fundada por la familia Rockefeller en los Estados Unidos, en California, al principio del siglo pasado, y es hoy en día la tercera más grande compañía de hidrocarbón fósil del mundo. Dirigida por personas tradicionalistas que no quisieron en el pasado tratar con Israel por modo del boicot aplicado por la Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico, súbito trocaron de política después que Israel de facto empezó hay pocos años a tener relaciones estratégicas con estos países árabes, con los cuales no hubo conflictos directos, aparte del palestiniano. ¿Quién sabe si no fueron ellos que miraron a influenciar a los dirigentes árabes a reconocer Israel de facto y de jure para permitirles de entrar al mercado de gas israeliano? Israel así entra al mercado voluptuoso y ganancioso de la energía, lo que nos hace gustar de saber que las generaciones futuras israelianas serán beneficiosas de este desarrollamiento. Chevron abrirá la puerta de la Europa al gas israeliano, el cual con el del Chipre, gracias al pipeline, el más largo del mundo que se espera de ser fraguado en los años venideros entre Israel, Chipre y la Grecia, nos permitirá de venderlo sin dificultad. El comité Shishinsky, formado por el ministro Steinitz, en sus estudios sobre el pozo Leviatán, el cual empezó su producción el año pasado, estableció que fin el año 2064 el gobierno israeliano recibirá a lo menos 200 millardos de shekel de daños. Esto fue confirmado por las autoridades de taxación del Ministerio de Finanzas antes de una semana, las cuales ajustaron que nuevos pozos pujarán este profito. De otra parte, es verdad que el mundo se alejará en un futuro cercano de la energía fósil, mas malgrado esto, el gas, que es el menos conteniente de óxido de azoto y en dióxido de azufre, será empleado anchamente al nivel de 30% del menester de energía en todo el mundo. Dunque no hay espanto que no poder venderlo. Al mismo tiempo, Israel en los años venideros necesita de escabullirse enteramente del pejam y del fuel. Deberá dunque desarrollar su industria de energía solar al nivel de 70% del menester, a lo más tarde fin el año 2030 y completar el resto con gas. Israel, no teniendo ríos grandes
y poco montañas altas, no podrá producir energía hidráulica o con aire, aunque las solas alternativas son el gas y el sol. Los israelianos no deberán quejarse de ahora en adelante de sus destinos, porque poco tiempo antes, ¿quién de ellos se soñó que un día la Medina va a ser enérgicamente independiente y mismo una potencia de energía? La segunda sorpresa fue el anuncio viernes pasado del primer ministro Netanyahu del establecimiento de relaciones diplomáticas, económicas, culturales, defensivas y más con los Emiratos Árabes Unidos del Golfo Persano. Después de 26 años, un nuevo país árabe decidió de reconocer a Israel de jure. Es verdad que existe una paz helada entre el Egipto y una otra con la Jordania, mas esta debe ser entendida y vista con un otro ojo. El país es chico, mas muy influente en las relaciones interárabes. Él abrirá por seguro la puerta a otros países árabes como el Omán, el Bahrein y puede ser el Qatar, malgrado que el emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani está en pleito con el resto de los árabes sunitos por ser discípulo de los hermanos musulmanes como Tayyip Erdogan, presidente turco. ¿Quién sabe si el Sudán de aquí fin del año 2020 no establecerá relaciones diplomáticas con Israel? Todo modo de acuerdo tiene su precio. En el acuerdo que se firmará en la Casa Blanca en presencia del presidente Trump, las dos partidas decidieron comúnmente unirse contra el enemigo iraniano. Israel, en este caso, podrá, si necesitará, controlar los movimientos militares iranianos de muy cerca y de mirar de coordinar con los Emiratos una defensa del Emirato. Por contra, Israel se engajó a no nacionalizar en partida Yehuda y Shomron como lo había programado, acción que se atrasa por una periodo que no se sabe. El facto de esta decisión es de salvar la facha de los dirigentes del Emirato en frente de los palestinianos y de sus aliados que gritan a la traición. Israel, gracias a su diplomacia, fue capaz de convencer finalmente en partida al mundo árabe que la paz debe ser hecha entre los humanos que aceptan de vivir sin conflicto uno al lado del otro. Malorosamente los palestinianos continúan a no estar de acuerdo sobre este punto. Pecado.